Muy bien. Buenas tardes, soy Francisco Navarro, estudiante de Ingeniería Biomédica, y hoy voy a presentar mi proyecto de graduación titulado Validación electrofisiológica de una prótesis visual cortical. Paremos un minutito, disculpa Fran, ahí justo se conectó Luis. Dale. Así Empezamos. que Hola, justo, hola Luis, ¿cómo estás? ¿cómo va? Justo está Bien, empezando la presentación, así que... Eso, Luisito, Gracias, recién gracias, estábamos comenzando. Bueno, nada, Luis, les comentaba a los demás jurados que Francisco comenzó este trabajo cuando cursó la materia el año pasado, una materia electiva que yo doy, que es Introducción a la Neurociencia Computacional. Y ahí él empezó a trabajar con estos datos, que eran unos datos que me habían mandado de España, y bueno, este es el resultado, ¿no? Él también, debido a que Francisco trabaja, y a mi ausencia en todo este año, es por la razón por la cual esto no se haya presentado antes, ¿no? Pero bueno, nada, era para ponerlo en contexto. Bien, Luis. Bueno, espectacular, lo dejamos que retome la disertación. Perfecto. Bueno, el título del trabajo del proyecto de graduación es Validación electrofisiológica de una prótesis visual cortical. Está subdividido en 6-7 capítulos y vamos a empezar hablando por la introducción. La motivación principal para realizar este trabajo es las estadísticas publicadas en la revista Lancet Global Health en 2020 mostraban que el año pasado, en 2020, había aproximadamente 43,3 millones de personas ciegas en el mundo y se esperaba para el año 2050 61 millones de personas ciegas. La ceguera tiene varios efectos sobre las personas, pero principalmente les causa pérdidas de oportunidades económicas y educativas, pérdida también en su calidad de vida y un aumento en los riesgos de lesión y de muerte. Entonces, es necesario avanzar porque, aunque porcentualmente no signifique, estadísticamente no signifique un número muy alto, son 61 millones de personas que se podría evitar o se le podría mejorar la calidad de vida. La hipótesis de trabajo es que los procesos de percepción y de no percepción de fosfeno desencadenan respuestas electrofisiológicas corticales que son detectables tanto a nivel local, o sea, en la misma corteza cerebral, como a nivel global, es decir, en toda la función de percepción del cerebro. El objetivo general es validar una prótesis visual cortical, que es esta que se estaba desarrollando en España, mediante el análisis computacional de las respuestas electrofisiológicas perceptivas visual de un sujeto ciego, evocadas al estimular eléctricamente. Los objetivos particulares son comparar las señales electrofisiológicas en situaciones donde sí percibió fosfeno y donde no percibió fosfeno, analizar las señales electrofisiológicas registradas durante la estimulación y también en el periodo posterior a la estimulación, identificar en las señales electrofisiológicas en qué banda o bandas de frecuencias se expresa mayor respuesta a la estimulación y contrastar los resultados psicométricos que obtuvieron la gente del laboratorio de España con los resultados de los análisis electrofisiológicos que yo realizo. Pasemos al marco teórico. Vamos a primero presentar un poco el sentido de la vista. Los seres humanos y los animales poseen distintos sentidos que le permiten captar y procesar los estímulos físicos provenientes de su entorno, del exterior, y significarlos, darle un significado, una utilidad para él. Esto lo hacen a través de distintos órganos que convierten esos estímulos físicos en señales electrofisiológicas, señales neuronales que viajan a través de vías nerviosas hasta el cerebro y de las distintas señales que recibe puede obtener información. En particular, el sentido de la vista permite captar o permite sentir el espectro de luz llamado visible justamente
del espectro electromagnético entre los 380 y los 700 nanómetros de longitud. En la anatomía y en funcionamiento normal de la vía visual comienza con la entrada de la luz en el ojo, atraviesa la óptica del ojo y se enfoca en la retina. La retina posee las células fotorreceptoras que van a convertir estas ondas electromagnéticas en estímulos neurológicos que viajan a través del nervio óptico de cada ojo con destino a la corteza visual primaria, pasando por distintas estructuras como son el nervio óptico, el quiasma óptico, el núcleo geniculado lateral, y ahí en el núcleo geniculado lateral salen las radiaciones ópticas, que son las que terminan en la corteza visual primaria. Desde la corteza visual primaria, la información visual avanza, recibe un primer procesamiento, pero avanza al resto de la corteza visual. Acá podemos observar, como Brodmann ya había definido, que en el lóbulo occipital está ubicada todo el procesamiento de la información visual del cerebro. Si hacemos un corte en el lóbulo occipital y observamos la capa de la corteza visual, es una capa de sustancia gris que tiene entre 2 y 5 milímetros de espesor y que tiene una estructura, está subdividida en 6 capas y a su vez la capa 4, que es una capa muy importante para este trabajo porque allí es donde llegan las radiaciones ópticas que vienen del núcleo geniculolateral, llegan a la capa 4 de la corteza visual y ahí también es donde en este trabajo, en este proyecto Cortivis de prótesis visual cortical se está estimulando. Dentro del funcionamiento y del procesamiento de la visión existe un concepto importante también para este trabajo, que es la retinotopía. La retinotopía nos habla de que existe un paralelismo entre la ubicación topológica de las células ganglionares en la retina y la ubicación de los campos visuales en la corteza cerebral. Y, en particular, lo que más nos interesa, acá estamos viendo, por ejemplo, si este es el campo visual, estos son las caras mediales de ambos hemisferios cerebrales, acá está el lóbulo occipital de cada uno, vemos que, por ejemplo, el campo visual superior derecho se ve reflejado en el hemisferio izquierdo y por debajo de la cisura calcarina, es decir, está totalmente invertido, y además observamos que el área de la fóvea de la retina, que es un área muy pequeña dentro de la retina, ocupa un espacio, una superficie muy grande en la corteza visual. Esto se llama magnificación cortical o ampliación retinotópica, y es ese es el lugar donde se pretende estimular, porque se lograría una mayor agudeza visual, que es lo que le da a la retina tener esa gran superficie. La pérdida de visión puede ocurrir por una lesión en cualquiera de las estructuras que componen la vía visual, ya sea sobre la retina, el nervio óptico, el núcleo geniculado lateral o incluso en la corteza occipital. Y esto condicionaría drásticamente o condiciona drásticamente la vida de las personas. Cabe destacar que con que uno de las estructuras deje de funcionar, ya se pierde el sentido de la visión, por más que el resto de las vías estén intactas. La pérdida de visión se puede dar ya sea por enfermedades como retinitis pigmentosa, glaucoma, por traumatismo como accidentes o golpes, y dentro de las cegueras podemos distinguir dos tipos. Si son parciales, o dos clasificaciones, perdón, si son parciales o totales, y si son congénitas o adquiridas. Para el caso de las prótesis visuales, se necesita que sea una ceguera de tipo total, profunda, y que sea adquirida, es decir, que la persona haya visto, haya conocido y se haya comunicado a través del sentido de la vista y que luego haya perdido eso. No sirven para ceguera congénita. Con el fin de restaurar la visión,
hay distintos enfoques y uno de esos enfoques es el que se utiliza acá, que se basa en tener parte de la vía visual sana y en que si uno aplica estimulación eléctrica en algún sector de la vía visual sana, puede obtener como resultado unas sensaciones llamadas fosfenos que han sido descritas como puntos blancos, como manchas, como remolinos, a veces también de color. Si se lograran producir fosfenos en el campo visual de la persona en un número discreto y con una cantidad apropiada, se le podría devolver un sentido de la vista funcional. No se apunta a una visión tal como vemos nosotros ahora, pero sí se le puede devolver un sentido de la visión funcional y útil para mejorar su calidad de vida. Estos son ejemplos de fosfenos en el campo visual, 2 puntos y 3 puntos. La arquitectura general de todos los sistemas de prótesis de visión que funcionan por estimulación eléctrica consiste en una cámara que captura las imágenes, las envía a una pequeña unidad de procesamiento que decodifica esas imágenes y las transmite al electrodo y a la electrónica implantada a través de un enlace inalámbrico. En este caso es una prótesis de retina donde hay un electrodo implantado en la retina y hay un sistema receptor. Por ese enlace inalámbrico va tanto la información como la energía para que funcione la electrónica implantada. Dentro de los tipos de prótesis y según el lugar donde ha sido el daño, podemos ubicar distintos enfoques. El primer enfoque, siguiendo el orden de la vía visual, es el de las prótesis de retina. El segundo sería el de las prótesis de nervio óptico. El tercero, las prótesis de núcleo geniculado lateral. Y por último, las prótesis de corticales. Vamos a hacer una breve explicación. Las prótesis de retina. Si hacemos un zoom a la retina, observamos que hay varias capas. Esta es la capa más posterior del ojo. Aquí estaría el humor vítreo. La luz impacta aquí en el fondo y los conos y bastones la translucen. Pero las células ganglionares, que son las que van a formar el nervio óptico, están adelante, digamos, en la cara anterior. Los dos enfoques que hay para las prótesis de retina son el enfoque subretinial, donde el electrodo va implantado aquí atrás y se trata de estimular las células bipolares, y el epiretinial, donde el electrodo va implantado aquí adelante y trata de estimular directamente las células ganglionares. En cualquiera de los dos casos es necesario que quede algo de la retina funcional. No sirven para una pérdida total de retina. Bien, acá se ven los dos electrodos en verde como quedarían implantados y también otra figura. Dentro de este enfoque ya existe un dispositivo que ha sido desarrollado por Seconsac, se llama Argus 2, que ha sido aprobado por la FDA para distintos casos. Ya está en funcionamiento y estos días entré a la página de Argus y decían que ya había más de 5.000 personas alrededor del mundo que lo utilizaban. Las ventajas de las prótesis de retina es, primero, que es menos invasiva, es la menos invasiva de todo, que podría estimularse una mayor cantidad de campo visual y que, como está al principio de la vía visual, se obtiene un mayor procesamiento, un mayor aprovechamiento del procesamiento natural que hace la vía visual. Las desventajas son la fijación del implante, la disipación de la energía de la electrónica implantada y que es necesario que haya retina funcional. Otro enfoque sería el de las prótesis de nervio óptico. De este no hay dispositivos que estén en ensayo clínico ni en mucho menos comerciales, pero tienen algunas ventajas en las investigaciones que se han hecho de que funcionan aun cuando toda la retina está dañada, que el umbral de estimulación se ha visto que es decreciente a lo largo del tiempo, se necesita menos corriente, y además, como el nervio óptico tiene un tramo, un segmento extracraneal, se puede implantar con cirugía mínimamente invasiva. Pero tiene grandes desventajas. En primer lugar,
su organización no es retinotópica. Entonces, cuando se estimula, lo que se percibe es un flash general en el campo visual y no en un lugar concreto. Además, se ha obtenido baja resolución, bajo brillo y se necesitó alta corriente para mejorar eso. Otro enfoque era el del núcleo geniculado lateral. También, como el nervio óptico, no hay dispositivos que hagan esto, pero sí se ha investigado y se ha obtenido una mayor agudeza porque el núcleo geniculado sí tiene una organización retinotópica. Además, como está más arriba en la vía visual, cubre más enfermedades, sirve para más casos de causas de ceguera, pero como desventaja, el núcleo geniculado lateral es muy pequeño, tiene una estructura muy compacta y es limitada la cantidad de electrodos que se pueden implantar. Por último, llegamos a las prótesis de corteza visual, que es el caso que hemos investigado, que investigué. Este tipo de prótesis, el funcionamiento consiste en implantar un conjunto de electrodos directamente en la corteza cerebral y estimular directamente la corteza cerebral. Sus ventajas son, como habíamos visto, la organización retinotópica y la magnificación cortical. Al tener una gran superficie para el área de la fobia en la retina, acá se puede implantar una mayor cantidad de electrodos, logrando una mayor agudeza visual, y como está implantado directamente en la corteza cerebral, se necesita menos cantidad de corriente para estimular, lo que permite mayor densidad de electrodos. Y además, como ya está casi al final de la vía visual, cubre todas las causas de ceguera en las partes anteriores de la vía. Como desventaja tiene que la corteza visual B1 es muy difícil de acceder mediante cirugía, algo que ya está subsanado, y que cuando una persona queda ciega, en el cerebro ocurre una reorganización neuronal, se destinan sectores de la corteza para ampliar el funcionamiento de otros sentidos como la audición, y entonces es necesario un reentrenamiento para recuperar ese funcionamiento visual. ¿Cuál es el estado actual de las prótesis corticales, prótesis de corteza visual? Existen 3 dispositivos que están en ensayo. Uno es de Second Sight, la misma que hizo Argus 2, que creó el dispositivo Orion, que está en ensayo. UCLA creó un dispositivo que se llama NeuroPace RNS, que hace estimulación para epilepsia fármaco-resistente, y están probando si también podría tener utilidad en esto. Y por último, el Laboratorio de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, está desarrollando el proyecto Cortivis, que es de donde se obtuvieron los registros para este procesamiento. Vamos a hablar del proyecto Cortivis, que es de donde hemos sacado los registros, donde han mandado los registros. Él es el doctor Eduardo Fernández, director del laboratorio y de todo este proyecto. La importancia de este proyecto es que fue el primero en obtener el trial clínico para poder hacer ensayos en seres humanos que estén sanos. Anteriormente, los ensayos que se hacían eran a través de electrodos que ya estaban implantados en el cerebro de personas que padecían otras enfermedades, en la corteza occipital. Entonces se aprovechaban esos electrodos para estimular y registrar. Aquí a una persona sana se le implantó y se le hicieron todos los ensayos. Y la idea fundamental de este proyecto es que estimulando de distintas maneras a través de distintos electrodos en simultáneo se pueden inducir formas en el campo visual de la persona, y que si encima se aprovecha la neuroplasticidad del cerebro, con el tiempo el aprendizaje lograría excelentes resultados para la identificación de formas y para devolver a las personas un sentido visual útil. Este proyecto utilizó un electrodo, un array de electrodos, de microelectrodos tipo UTA, que está aprobado por la FDA para implantes crónicos de largo, para ensayos largos. Contiene 100 electrodos de aproximadamente 1,5 milímetros de longitud, que están recubiertos, y en la punta se produce el estímulo. Estos electrodos se insertan en la corteza
cerebral y llegan hasta la capa 4, que es donde también llegan las radiaciones ópticas del núcleo lateral. O sea, estamos estimulando en la entrada de la información visual al cerebro. Esa es una imagen, esos electrodos tienen aproximadamente 4 milímetros de lado, los cables van hasta un conector que queda en la superficie del cuero cabelludo y ahí es donde se conectan los estimuladores, los registradores. Para subsanar el problema que habíamos visto de que la corteza visual B1 es difícil de acceder porque está ahí adentro y es una zona muy irrigada, a través de estimulación magnética transcraneal se ha observado que estimulando entre B1 y B2 también se obtenían y se evocaban fosfenos en el campo visual del paciente, fosfenos útiles. Entonces se eligió esta zona para el implante. El implante fue una mini craniotomía, un agujerito de 1 por 1 centímetros o 1,5, y ahí se puso el electrodo como se ve acá. Esta prótesis, en particular esta prótesis visual, está compuesta por una cámara que va montada en el anteojo. Ella es la paciente a quien se le ha implantado. Ahí tiene la cámara en el anteojo, captura, manda la información a una unidad de procesamiento que a través de un sistema bioinspirado en el procesamiento que hace la retina, codifica las imágenes, extrae la información relevante, la codifica y la envía al sistema que se implantaría dentro. En el caso de ella, no existe todavía este enlace inalámbrico, se hace por cable. La electrónica que estaría dentro tiene que decodificar la información, identificar los electrodos que tienen que ser estimulados y modular la corriente para estimularlos. No existen todavía criterios estandarizados para admitir o rechazar un paciente para este experimento, pero sí hay algunos requisitos, por ejemplo, que no haya visión residual, que no perciba nada de luz, que tenga expectativas moderadas respecto al sistema, porque está todavía en una etapa investigativa y es muy difícil predecir el éxito, entonces puede interferir en los resultados las expectativas que él le ponga. Y además, también es necesario que haya tenido experiencia visual, que haya visto por lo menos hasta los 10 o 12 años, para que la vía visual esté formada completamente y sea funcional. Se le hacen al sujeto o al paciente exámenes físicos, neurofisiológicos y neuropsicológicos para incluirlo dentro del experimento. Lo que yo trato de hacer en este trabajo es validar el funcionamiento de la tesis, de la prótesis, y para validar la función visual, que ha sido normalmente criticada por su variabilidad y por la variabilidad y por lo exhaustivo que son los exámenes, los exigentes, la FDA creó directivas donde establece dos grandes áreas donde es necesario informar los resultados, tanto para la función visual, el área de función visual, donde se piden evaluaciones de agudeza, mapeo de fosfenos y de detección de formas, como la visión funcional, es decir, que haya movilidad, que sirva para la vida diaria y que el paciente reporte beneficios. Para la validación y para la evaluación de la función visual es necesario que haya un cierto equilibrio entre la estandarización, entre las pruebas de laboratorio y entre las condiciones naturales. Es decir, que lo que se reporte como resultado sirva para la vida diaria del paciente. Y la función visual tiene que tender a la objetividad. Las evaluaciones normalmente que se utilizan son evaluaciones psicofísicas o psicométricas, el principio de elección forzada, que también es psicometría, las evaluaciones sí o no, si percibe o no percibe, y los registros electrofisiológicos. Y ahí hay una disputa entre la psicometría y la electrofisiología. Se le acusa a la psicometría de subjetiva y a la electrofisiología pretende ser la más objetiva, pero lo cierto es que el cerebro es un sistema extremadamente complejo y no se lo podría entender desde uno de los dos lugares y son necesarios ambos enfoques para la evaluación, tanto las respuestas del paciente como
el registro y el procesamiento de la actividad eléctrica. ¿Cómo fue la recolección de los datos que hicieron ellos? El sujeto experimental era una mujer de 57 años que en el año 2018 y durante 6 meses tuvo el implante en su cabeza, sufría neuritis óptica bilateral, hacía 16 años que no veía nada, tenía buenas habilidades cognitivas, era usuaria de la tecnología disponible para personas ciegas, gozaba de buena salud y pasó el protocolo de admisión. ¿Cómo eran las sesiones generales de experimentales? Se hacían 5 días a la semana, 1 o 2 veces por día y 4 horas por sesión. Antes y al final de cada sesión se registraba la actividad neuronal sin estimular para hacer un análisis después de estabilidad del implante. Se utilizó para la estimulación un estimulador Carestim 96 que podía estimular hasta 16 electrodos en simultáneo y se hicieron en total 540 horas de estimulación. Y se obtuvieron registros, tanto psicométricos como pruebas sí o no, o pruebas cualitativos, como registros electrofisiológicos, como serían electroencefalogramas y registro de potenciales de campo local. Dentro de los ensayos que han hecho ellos, algunos son, primero, el de la impedancia de la interfase electrodo-tejido, porque el tejido cicatrizal dificulta, alrededor de los electrodos, dificulta los registros y la estimulación, y se han obtenido ciertos resultados bastante prometedores. Este es todo el tiempo del experimento, los 6 meses, y se ve que al final del experimento la impedancia volvió a los niveles del principio. No hubo grandes variabilidades. Otro de los primeros ensayos que se hizo fue la de optimización de los parámetros de estimulación, porque el estímulo óptimo va a depender de la amplitud del estímulo que se aplique, de la frecuencia, de la duración de cada pulso y de la longitud del tren de pulsos que se apliquen. Entonces se ha definido como la estimulación óptica es aquella combinación de parámetros, óptima, perdón, es la combinación de parámetros que proporcionen percepciones confiables utilizando la mínima cantidad de corriente en un periodo determinado. Para eso se han hecho distintos ensayos con cada una de estas características de la señal y se llegó a la conclusión de que el mejor estímulo iba a ser un estímulo de una longitud de 166 milisegundos compuesto en una frecuencia de 300 Hz compuesto por 50 pulsos. Cada uno de esos pulsos bifásico con carga equilibrada, primero negativo, luego positivo, y una duración de cada fase de 170 microsegundos. Así ha sido la estimulación en la mayoría de los casos y en todos los que yo analicé. En los experimentos donde el paciente tenía que contestar si percibía o no percibía, el protocolo experimental que se utilizó es el siguiente. En el momento de estimular, de la aplicación del estímulo sonaba un bip de baja frecuencia, un sonido que le indicaba al paciente que estaba siendo estimulado, y se esperaba que el paciente dé una respuesta con un teclado inalámbrico que estaba preparado para eso. Una vez que él respondía si percibió o no percibió, el sistema esperaba 1000 milisegundos y volvía a aplicar el estímulo con el sonido. Así hasta que termine la sesión de estímulos prevista. La estimación psicométrica de umbrales de estimación que ellos hicieron aplicó ese mismo protocolo con corrientes de entre 0 y 100 mA. Se aplicaban aleatoriamente distintas intensidades hasta que se llegaban a 10 respuestas para cada intensidad. O sea, 10 para 50 microamperes, 10 para 60, para 70. Y además se iban intercalando estimulaciones simuladas donde había sonido, pero no había corriente de estimulación. Corriente era 0. Ellos, con esos datos, con los datos de intensidad de corriente y de respuestas, calcularon la probabilidad de evocar fosfeno en todos los electrodos, en este caso es para el 38, y han definido que el umbral de estimulación es aquella corriente que tiene un 50% de probabilidad de evocar un fosfeno. Lo hicieron así en todas las curvas, en varios electrodos, y llegaron a que este es el valor medio
de corriente de umbral de estimulación para el sistema. También hicieron después algunos ensayos estimulando en vez de electrodos individuales, conjuntos de electrodos de a 2, de a 4 electrodos alrededor de toda la matriz, y se obtuvo que cuando estimulaban con 4 electrodos era mucho más baja, aproximadamente un 28% más baja la corriente de estimulación necesaria, y además tenía más estabilidad a lo largo del experimento. Aquí se ve, esto es estimulando con un electrodo y con 2, casi no hay diferencia en la corriente necesaria, pero con 4 electrodos es mucha la diferencia. Vamos ahora a los análisis que yo realicé. El primer análisis que voy a presentar es el análisis de registros de potenciales de campo local. Bien. Cuando registramos por los mismos electrodos por los cuales se está estimulando este array de 100%, de 10 por 10 que tiene implantado en la corteza cerebral, se observa que ante ciertos estímulos puede haber una respuesta y se puede registrar. Las líneas rojas son los estímulos, lo negro es la respuesta cortical. Se puede registrar la respuesta, una respuesta o una actividad neuronal. Se utilizó el mismo protocolo de estimulación y se hizo el procesamiento en MATLAB para obtener los resultados. Ahora vamos, esto lo hicimos para estimulaciones en el electrodo 38. Y voy a mostrar el registro que tenía del canal 1. Se hizo para todos los canales, pero esto es esta que voy a mostrar ahora es del canal 1, para tener una noción. Este es el registro completo de los 230 segundos. Las líneas negras son artefactos de estímulos que registraba el electrodo 1 cuando se estimulaba por el 38. Las líneas rojas indican los momentos en que sonó el bip de estimulación. Si hacemos un zoom en los primeros dos, vemos el ancho del artefacto de estímulo, que tiene 166 milisegundos, como tenía el tren de pulso de estimulación. Y lo que hice fue analizar el estado fisiológico de la corteza cerebral durante la estimulación, es decir, entre pulso y pulso del tren de pulso. Si hacemos zoom a los 166 milisegundos, lo que se vería es cada uno de estas espigas grandes son los estímulos bifásicos del tren de pulsos. En el medio, si analizamos lo que sucede en el medio entre cada una de estas ondas, existe una señal registrada que no corresponde al artefacto de estímulo y que podría tener información útil. Si hacemos un zoom aquí a este sector, esto es la señal que mostraba el electrodo 1 cuando se estimuló con 20 microamperes. Este es un pulso de estímulo y este es otro. Y lo que tengo en el medio es una señal que si hay electrodos que estuvieran insertados lo suficientemente cerca de neuronas que responden a cada estímulo, a cada corriente de estímulo, podría registrar ese electrodo los picos, la actividad de esa neurona. Entonces, lo que propuse es analizar esos 2 milisegundos de información, que si bien 2 milisegundos resultan muy poca información para extraer, muy pocos datos para extraer algo de información, yo tengo un pulso de 50, un tren de estímulo de 50 pulsos, tengo 100 milisegundos de información. El procedimiento que apliqué fue, tenía la señal cruda, selecciono el intervalo, elimino el artefacto de estímulo, le hice un ajuste polinomial, hice la resta luego entre el polinomio calculado y la señal cruda, y obtuve esta señal. Esta señal es una especie de señal alterna que estaría montada sobre esto que es como una continua. Entonces, esa señal alterna es donde yo podría ver la respuesta o la actividad de algunas neuronas que estén disparando. Esto se hizo, como decía, para todos los periodos posteriores a cada pulso. Se extrajo esos 2 milisegundos, esos 2 milisegundos se puso uno al lado del otro y se les hizo un análisis de varianza, porque a mí lo que me interesa ver es la amplitud y detectar los lugares donde había mayor amplitud, mayor energía.
En este experimento, en este procesamiento, perdón, lo que se hizo es el registro crudo, primero separarlo en grupos de acuerdo a la corriente con la que se estaba estimulando en cada momento y a cada uno de esos grupos se le calculó la varianza. Se hizo una curva de intensidad varianza para cada canal de registro. Se registró con todos los electrodos del array. Entonces se hizo una curva en cada canal. Ahora, a esta señal, para poder determinar cuál era el umbral de estimulación, se le hizo a cada una de las curvas de varianza un ajuste sigmoide, se determinó el máximo, el mínimo y el valor medio. Y este valor de corriente es el que corresponde al umbral estimado. Como ellos habían calculado el 50% de probabilidad, nosotros también lo calculamos así. Esta curva, este ajuste sigmoide, lo hice para todos los canales de estimulación. Ustedes van a observar acá que hay algunos canales que no tienen curva. Eso es porque la señal era muy ruidosa, entonces no se podía calcular. ¿Cuáles son los resultados que obtuve de este análisis? De acuerdo al cálculo en todos los electrodos, obtengo que el umbral medio que yo estimo electrofisiológicamente es de 65,42 microamperes. Y en este mapa se puede observar los lugares según el color. Mientras más blanco, más precisa fue esta estimación, y en donde es negro no hubo estimación. Ahora vamos a comparar los resultados de este análisis electrofisiológico, de señales electrofisiológicas, con los resultados de el análisis psicométrico que ellos habían hecho. Ellos habían obtenido que el umbral medio estimado para todos los electrodos era de 66,8 más un error grande de 35 microamperes, y el que yo calculo con este método, con este análisis, es de 65,42 microamperes, es decir, estoy totalmente adentro del error que ellos habían estimado. Conclusión, puede usarse este método para detectar en la misma corteza cerebral, sin depender de la respuesta subjetiva del paciente, qué corriente ya está produciendo estimulación, cuál es el umbral de intensidad que produce fosfeno. Otro análisis posible que planteo para estos registros de potenciales de campo local es el análisis en tiempo-frecuencia. Si tomamos de vuelta el registro del electrodo 1, cuando se estimula por el canal 38, hacemos el análisis, hacemos la ampliación, vamos a ubicarnos ahora no durante el periodo de estimulación, sino en el periodo post-estimulación para hacer este análisis. Si hacemos un zoom a la señal del tren de estímulos, lo veríamos así. La herramienta que he aplicado es la transformada de Wavelet, que me permite trabajar en tiempo-frecuencia. Tiene un poquito mejor de resolución que Fourier, y me permite ver, en este diagrama de tiempo-frecuencia, me permite ver con colores, identificar en qué nivel de frecuencia podría y en qué momento tengo mayor energía para esa frecuencia, ¿no es cierto? La utilidad de este diagrama es que puedo elegir, por ejemplo, una frecuencia 14,5 Hz y evaluar toda la energía de esa frecuencia a lo largo del tiempo, o puedo hacerlo también para una banda. En este caso, para el análisis elegí la banda beta de 14 a 20 Hz para analizar la energía en esa banda a lo largo de cada ensayo. En este caso, la separación no fue según la intensidad de estímulo, sino según la respuesta del paciente. Si él ha respondido que sí percibe o que no percibe fosfeno, y comparé la energía según cada respuesta. Acá en este gráfico, esto se ha hecho en todos los canales de registro, y acá se observa con rojo
en todos los canales, se observa con rojo la curva de energía de la banda beta que corresponde a los ensayos donde respondió que sí percibía, y en azul a donde respondió que no percibía. Y en estos electrodos que están sombreados se observa una cierta variabilidad entre si percibe y no percibe, y también entre respecto al estado anterior al estímulo. Mediante la diferencia de medias normalizadas, que es la función que apliqué, se ve en estos canales que después del artefacto de estímulo, que es esto grande azul que aparece en todos los registros, hay algo de diferencia entre si percibe y no percibe. Acá se ve mejor para algunos electrodos, ahí está la curva, cómo cambia. Se observa que la energía de los casos en donde sí percibe fosfeno, que es la curva roja, baja con respecto a los casos donde no percibe en este momento, para estos canales. Y haciendo este análisis se ve por diferencia de medias que sí hay una diferencia entre una y otra. Y además existe también una diferencia respecto al estado previo del estímulo, que se podría considerar como un estado basal. Bien. Esto me estaría indicando que también a través del análisis de potenciales de campo local en el periodo posterior a la estimulación, se podría detectar cuándo hubo y cuándo no hubo fosfeno, cuándo no hubo y no hubo percepción de fosfeno para la persona. El último análisis que hice es el de los registros de electroencefalograma. Voy a tomar un poquito de agua, tengo la boca seca. El de los análisis de registro de electroencefalografía que se le hizo al paciente también en experimentos de si percibe y no percibe. Para esto se utilizaron 16 canales de registro y se estimuló a través de 16 canales de la matriz de microelectrodos. Acá se ve el registro completo de los 16 canales. Cada una de estas barritas que acá están con zoom me indica un momento de estimulación. Acá el análisis que hice fue el de sincronización y desincronización relacionada a eventos en la corteza cerebral. Recordemos que el electroencefalograma es un método no invasivo que captura la actividad eléctrica del cerebro desde la superficie del cuero cabelludo. Por lo tanto, en esta señal no está presente el artefacto de estímulo que veíamos en los potenciales de campo local porque estamos súper lejos. Acá el análisis que hice fue, teniendo los 16 canales a todos en crudo, se le apliqué un filtro pasabanda. Las bandas que analicé fueron varias, entre ellas las que voy a presentar son el ancho de banda completo de 1 a 45 Hz y la banda teta de 4 a 7,5 Hz. Les aplico esos filtros pasabanda, calculo su energía absoluta, hice un promedio de todos los ensayos que tenían. Acá también hice la división en si percibe y no percibe, entonces hice el promedio de los que sí percibía y de los que no percibía, un suavizado a ese promedio y tomé como valor de referencia el periodo anterior al estímulo. Estos segmentos crudos, cuando fueron segmentados para procesar, para separarlo en si percibe y no percibe, los tomé desde menos 500 milisegundos antes de la estimulación hasta 1500 milisegundos después de la estimulación. O sea, duran 2000 milisegundos y aquí estaría el cero. Entonces, lo que sucedía en este periodo, aquí, es lo que tomé como valor de referencia para calcular la energía relativa de cada canal en el tiempo. Esto se hizo tanto para no percibe como para los casos de que sí percibe, y los gráficos de desincronización que obtuve fueron estos. En el caso del ancho de banda completo de 1 a 45 Hz se observa acá también la curva roja significa que sí percibe y la curva azul que no percibe.
Se observa en la roja que en los electrodos de AF7, AF8 y FPZ hay una variación, una diferencia entre sí percibe y no percibe, pero estadísticamente no era muy concluyente. En cambio, en el análisis de desincronización en la banda teta, sí observé que en el electrodo FP7 y aproximadamente a 600 milisegundos después del estímulo, hay una sincronización marcada. Si bien aquí yo estoy presentando desincronización y se ve que en la línea roja de cuando sí percibe baja, como presento desincronización, si baja la desincronización, hay una sincronización. Esto me está mostrando que a 600 milisegundos después del estímulo en este electrodo se detecta una sincronización en esta área, en el área frontal del electroencefalograma. Esos fueron los tres análisis que yo realicé. Las conclusiones a las cuales llegué son que mediante el análisis de los registros de potenciales del campo local sí se puede detectar la respuesta neuronal a la estimulación, que esa respuesta está en la banda beta de 14 a 20 Hz y que coincide con lo esperable anatómicamente porque en la corteza occipital, donde se tomaron estos registros, aproximadamente el 70% de las células son células, ahí se me ha ido la palabra, son células que deprimen el funcionamiento inhibitorias. Inhibitorias, son células inhibitorias, aproximadamente el 70%. Entonces, nosotros observábamos en los resultados del campo local que bajaba la energía, de los potenciales del campo local bajaba la energía, y eso significa que esas células inhibitorias se están activando. Bien, se detecta la respuesta de esas células. Además, los resultados de las pruebas psicométricas también han coincidido con el análisis que yo hice de las señales electrofisiológicas, y mediante electroencefalografía también pude detectar la percepción de fosfenos en la corteza frontal. La utilidad, sobre todo del análisis de potencial de campo local, podría ser actualmente, se utiliza un sistema de lazo abierto para regular las intensidades de umbrales de estimulación, de corriente de umbrales de estimulación, y con el análisis incluyendo en este circuito un procesamiento de los potenciales de campo local, se podría determinar automáticamente e ir corrigiendo los umbrales de estimulación, las corrientes umbrales de estimulación, logrando así un lazo cerrado. ¿Qué mejoras se le puede hacer también a este trabajo y a estos registros o qué otros análisis? Pueden ser utilizar otras herramientas computacionales, como por ejemplo la descomposición empírica de modo, la función de transferencia dirigida, los análisis de conectividad para detectar otras cosas dentro de la misma señal o obtener mayor especificidad en los anchos de banda donde hay respuesta. Y también se podrían y se necesitan en realidad incluir más pacientes y obtener más registros para aumentar la cantidad de evidencia. Está previsto que en 2022 en este proyecto se implante a otra persona en el cerebro, a principios de 2022. Y por último, si tenemos un poquitito de tiempo, me gustaría mostrarles un pequeño videito de hasta dónde han llegado en España con este proyecto. A mí me ha impactado mucho y quería compartírselos también. ¿Se puede ver? Dale. ¿No? Sí, cómo no. Ahí vamos con el videito. Ahí está el borde justo. Ahí, sí. ¿Está ahí el punto? Ahí, sí, ahí estás en la línea. Ella en el anteojo tiene la cámara que le está estimulando la corteza visual. Ahí aparece. Ahí. Es luminoso, ¿eh? No. Bueno, es negro y blanco por dentro. Es negro y blanco por dentro, efectivamente. Hacía 16 años que esta mujer no veía el mundo.
Y bueno, ese es mi trabajo. Muchas gracias.